Ahora vamos exactamente a lo que nos proponemos, que es estudiar esa generalización de las series de potencias. Las que hemos visto hasta ahora son series de potencias no negativas del término z menos z0. Y ahora nos proponemos a tratar con también potencias negativas de z menos z0. Esas son las que llamamos series de Laurent. Las vamos a definir. ¿Qué es una serie de Laurent? Si yo tengo un número complejo z0, cualquiera, pensado como el centro de algún desarrollo, y una familia, o sea, una sucesión numérica compleja, o sea, de coeficientes complejos, pero bi-infinito, o sea, para cada j entero tengo un c sub j, un número complejo fijo. Vamos a definir que la serie de Laurent con centro z0 y coeficientes dados por la familia c sub j es la serie funcional bi-infinita que voy a escribir acá. Suma desde menos infinito hasta infinito, como toda serie funcional bi-infinita, de c sub j por z menos z0 a la j. Ese es mi f de j para tener suma de los f sub j, con las series funcionales bi-infinitas. Caso particular, f sub j igual a alguna constante compleja, constante en el sentido que depende de j nada más, por z menos z0 a la jésima potencia de z menos z0, pero ojo porque j va desde menos infinito hasta infinito. Así que a esto, mejor que lo imaginemos expandido unos cuantos términos como para que podamos ver de qué estamos hablando. Para j igual a menos 2 tengo c sub menos 2 por z menos z0 a la menos 2, por lo tanto fíjense que aparece z menos z0 al cuadrado. Este término, por supuesto, no va a estar definido en z0. Para j igual a menos 1, c sub menos 1 por z menos z0 a la menos 1, que es 1 sobre z menos z0. El término independiente es c sub 0, y de ahí en más como si fuera una serie de potencias c sub 1 por z menos z0 a la 1, caso j igual a 1, caso j igual a 2, c sub 2 por z menos z0 al cuadrado, y así sucesivamente. De nuevo agrupo todas las potencias negativas de z menos z0, que van a ser desde menos infinito hasta menos 1, c sub j por z menos z0 a la j. Ustedes dirán, pero ¿cómo acá está el numerador? Pero está j siendo negativo, así que cuando reemplace por algún j de este rango, esto se va a venir al denominador. Y desde acá para allá es una serie numérica infinita, perdón, no numérica, sino funcional infinita, suma desde j igual a 0 hasta infinito, ya una serie, esta sí es una serie de potencias de las que hemos trabajado en la clase pasada. Esta no. Sobre esta tenemos que ahora hacer algunas consideraciones. Con el cambio de variable podemos escribir suma desde 1 hasta infinito de c sub menos j, o sea, algún coeficiente por potencia negativa de z menos z0, o sea, esto tiene toda la parte de los términos de potencias negativas de la suma esta b infinita, y esta la parte de los términos no negativos de esos mismos términos de sub j por z menos z0 a la j. Uno se pregunta entonces, ¿qué condiciones tiene que haber para la convergencia? ¿Qué le tenemos que pedir, por ejemplo, a los coeficientes para que determinen, y a z0, porque en definitiva la serie funcional infinita se determina con z0 y c sub j? ¿Qué les tenemos que pedir a esos elementos para que la serie funcional bi-infinita, esta, la serie de Laurent, converja? ¿Qué características va a tener la función límite cuando yo tomo una familia de coeficientes y un z0 tal que esta expresión define una función que, que converge? ¿Qué características tiene la función límite? Y el problema inverso, ¿qué funciones son representables
mediante desarrollos en serie de Laurent. Por ejemplo, si uno recuerda cuáles eran esas preguntas para el caso de las series de Taylor, tenía una respuesta bastante contundente dada por el teorema de Taylor. Si querés representar mediante series de Taylor, tu función tiene que ser analítica. Entonces, ¿qué función admite desarrollo en serie de Taylor? Decíamos, bueno, las analíticas en un entorno. Y entonces eran desarrollables en serie de Taylor esas funciones. Bueno, acá lo mismo, nada más que todavía no sabemos cuáles son las funciones que admiten desarrollos en serie de Lorentz y cuáles son las regiones en las que vale ese desarrollo. Todo eso nos proponemos ver ahora. Es clave en la teoría de Lorentz, que es una muy bonita teoría, muy cerrada, muy autocontenida, es clave la idea de lo que es un anillo o una corona, digamos, son el mismo concepto y son el concepto que ustedes ya tienen. Corona con radio interior, tanto, radio exterior, tanto. Ustedes se imaginan una especie de banda con forma de anillo, ¿no? Entonces, lo vamos a definir bien. Si yo tengo un Z0 número complejo y a su vez dos números reales. Primero, de entrada, así reales nada más a secas. Pero ahora le vamos a poner condiciones a R1 y R2. Que R1 sea mayor o igual, presten atención a este igual, a 0. Que el R1 sea estrictamente menor que R2. Y que R2 pueda ser infinito. Acá debería decir a los reales unión infinito, ¿no? Digamos, vamos a permitir que el R1 pueda ser 0 y el R2 pueda ser infinito. Por ejemplo, podríamos tomar R1 igual a 1 y R2 igual a 8. O podríamos tomar R1 igual a 0 y R2 igual a 8. O R1 igual a 1 y R2 igual a infinito. O R1 igual a 0 y R2 igual a infinito. Son, digamos, todos los tipos de alternativas que tenemos para elección de R1 y R2. Vamos a definir el anillo con centro Z0, radio interior R1 y radio exterior R2 a la familia de todos los complejos cuya distancia Z0 está estrictamente entre un R1 y R2. Ya vemos dibujo. Y vamos a definir, porque también nos va a convenir, lo que sería el anillo cerrado o clausurado, justamente usamos el símbolo de clausura, que va a ser todos los complejos que están a distancia de Z0 entre R1 y R2, pudiendo ser R1 o R2. Por eso acá tenemos menor y acá tenemos menor igual. Veamos dibujillos. Acá vemos un ejemplo. En todos los ejemplos que vamos a ver acá, el centro es 1 más i. Entonces acá uno se fija, lo que está de celeste es el anillo. Creo que queda claro por qué se llama así, o corona. Y tiene centro en 1 más i, radio interior 2 y radio exterior 4. Y ese es el anillo con centro en 1 más i, radio interior 2, radio exterior 4. ¿Qué pasa cuando el radio interior es 0? Sería, antes de seguir con este ejemplo, ¿qué sería el anillo cerrado? Y bueno, sería lo mismo excepto que con los dos bordes, ¿de acuerdo? O sea, el A clausurado, el anillo cerrado con centro en 1 más i, radio interior 2 y radio exterior 4, sería esta misma figura, excepto que agregándole los dos bordes circulares. ¿Qué pasa cuando R1 y cuando el radio interior es 0? Estamos en el caso, digamos, hagamos de cuenta que el radio exterior R2 sea un número real. En este ejemplo tenemos el anillo con centro en 1 más i, radio interior 0, radio exterior 4. Son todos los complejos a distancia de 1 más i, estrictamente mayor que 0, o sea, no puede valer 1 más i el z. O sea, el 1 más i no está en este conjunto y no pudiendo ser la distancia de z, z0 mayor que 4. Por lo tanto, es
¿Qué es esto? Un entorno reducido. O sea, en los casos, los anillos en los que el radio interior es cero y el radio exterior es un número real, corresponden a entornos reducidos. El radio igual al radio exterior y centro, el mismo centro. ¿Cuál será el anillo cerrado correspondiente a este caso? Y bueno, le tenemos que agregar este punto y todo el borde. Por lo tanto, nos queda un disco completo con su borde y su interior completo. Ahora, ¿qué pasa cuando el radio interior es un número como 2, por ejemplo, acá, y el radio exterior es infinito? La definición de anillo nos dice todos los complejos de módulo, todos los complejos, siempre los complejos en los anillos son en el plano finito. Así que todos los complejos de módulo de distancia a Z0 mayor estricto que R1 van a ser todos los que están fuera de la circunferencia de radio R1 alrededor de Z0. Y menor que R2 se va a cumplir trivialmente porque R2 es infinito. Así que todo esto, ¿qué vendría a ser entonces un anillo cuyo, eh, cuyo radio interior es algún número real positivo y e infinito como radio exterior? Es el exterior de una circunferencia. Y finalmente, ¿qué pasa cuando el R1 es cero y el R2 es infinito? Ah, perdón, ¿y cuál sería el anillo cerrado correspondiente a esto? Sería lo mismo que esto, excepto que agregándole el borde. Y en este último caso, ¿qué pasa cuando el radio interior es cero y el radio exterior es infinito? La condición de ser menor que infinito la va a cumplir cualquier número complejo. El único que no va a cumplir la otra condición va a ser el propio Z0. Así que estos casos corresponden, cuando el radio interior es cero y el radio exterior es infinito, corresponden a casi todo el plano complejo. El casi quiere decir todo el plano complejo excepto el centro. Y el clausurado será todo el plano complejo. Ahora ya nos vamos a encaminar a demostrar, y justamente hemos presentado los anillos porque las funciones que admiten desarrollo en serie de Laurent y en qué lugares los admiten son justamente las funciones que son analíticas en las coronas, analíticas en los anillos. Por eso es importante que fijemos bien, creo que los dibujos que hemos presentado dejan adquirir rápidamente la idea de lo que es un anillo cerrado. Nos encaminamos entonces a demostrar esa posibilidad de que una función que es analítica en un anillo es representable en serie de Laurent. Para ello vamos a necesitar un par de lemas que tienen mucho que ver, son muy parecidos, tienen su contraparte a lo que hacíamos cuando hacíamos los desarrollos en serie de Taylor. El primero de ellos me dice, ¿se acuerdan que yo les dije que sobre una serie una serie de Laurent, en general una serie funcional bi-infinita tiene dos partes? La parte que corresponde a a los términos negativos, a los valores negativos del subíndice, y la parte que corresponde a los subíndices no negativos. En el caso de las series de Laurent, nosotros ya sabemos mucho sobre las expresiones de la forma suma desde j igual a 0 hasta infinito de c sub j por z menos z0 a la j. Son las series de potencia que ya tanto hemos estudiado la clase pasada. Tenemos que tratar de ver, de entender cómo trabaja la otra parte, la que corresponde a las potencias negativas de z menos z0. Supongamos que yo tengo una serie funcional infinita como esta, en la cual la función término general es de la forma c sub j por z menos z0 a la menos j, o sea, que es lo mismo que decir c sub j sobre z menos z0 a la j. Supongamos también, ya hacemos un dibujito de esto, que z1 es distinto de z0 y que la serie esta, la serie funcional infinita esta,
converge cuando se reemplaza a z por z1. Entonces, esta serie converge absoluta y uniformemente en un anillo clausurado con centro en Z0, radio interior R minúscula y radio exterior infinito, siempre que el R que yo elija sea más grande que la distancia de Z1 a Z0. Eso se ve en este dibujo claramente. Es decir, yo tengo Z0, tengo esta expresión funcional, de alguna manera no sé cómo me las arreglé para ver que en este Z1 esta expresión funcional, esta serie funcional infinita, cuando lo reemplazo a Z por Z1 se transforma en una serie numérica infinita y por alguna, digamos, por algún mecanismo me doy cuenta de que esta converge cuando reemplazo entonces a Z por Z1. Y de ahí en más tomo cualquier número R más grande que esa distancia. ¿Para qué? Para trazar un círculo y de ahí tomar todos los complejos que están sobre esa circunferencia y en el exterior. Que es esta acción justamente. Es el anillo clausurado de radio interior R y radio exterior infinito. Entonces voy a tener convergencia uniforme de esta cosa, de esta expresión en la que hay puras potencias negativas de z menos z0. Y eso, digamos, conserven ese dibujo que acabamos de ver, porque lo único que vamos a hacer es ver de una forma parecida a los ejemplos que vimos cuando analizábamos el criterio de Weierstrass para convergencia uniforme de series funcionales. Vamos a ver que en esta serie funcional, con esta condición, con la condición de que esta converge, vamos a ver por aplicación del criterio de Weierstrass que efectivamente esta converge, como dice Weierstrass, absoluta y uniformemente en la región esta. Le vamos a llamar P a la distancia entre Z1 y Z0 dividido por el RS que es mayor, así que este va a ser un número menor que 1. Y mayor que 0 también porque estamos agarrando un Z1 distinto de Z0. Por lo tanto, la serie de, le llamo M sub J al P a la J, bueno, esa serie converge, porque es una geométrica de razón menor que 1. Cuando reemplazo a Z por Z1 esto converge, en esa serie numérica si converge tiene que tener término general que se va a 0. Y si se va a 0 quiere decir que tiene límite la sucesión de los C sub J por Z1 menos Z0 a la menos J. Y si tiene límite es acotada. Eso quiere decir que, fíjense el paralelismo que hay entre esto que estamos viendo ahora y lo que vimos en la clase pasada. Si esta sucesión es acotada, hay algún número real positivo tal que el módulo de los términos de esta sucesión, de todos los términos de esta sucesión, no supera a m. Como ya sabemos que R es, digamos, estamos queriendo probar que algo vale para los R que satisfacen esto, entonces tomemos un R mayor que el módulo de Z1 menos Z0. Si yo tomo Z en la región celeste de recién, o incluso sobre el borde, que es, recuerden, el anillo clausurado, y tomo cualquier J mayor o igual que 1, fíjense, voy a hacer una treta parecida a la que hicimos la otra vuelta. El módulo de C sub J por Z menos Z0 a la menos J, que es el Jésimo, es la función de término general de esta serie funcional. Eso lo voy a poder escribir así. O sea, el módulo de C sub J ahí está sobre el módulo de Z menos Z0 a la J, acá está. Y multiplico y divido por el módulo de Z1 menos Z0 a la J, que acá están. O sea, si hago las cuentas y distribuyo el módulo y cancelo, llego exactamente a esto.
Y esto es menor o igual que, fíjense, esta parte, es menor o igual que m. Y esta parte, bueno, esto es el módulo de z1 menos z0 sobre el módulo de z menos z0 a la j, ¿sí? Pero el módulo de z menos z0 es mayor que el módulo, porque yo elegí el z en el anillo clausurado de radio interior R, así que ese z seguro que está a distancia de z0 más grande que R y por lo tanto la desigualdad correspondiente es E. Y esto es por supuesto que lo mismo que M por P a la J. En realidad yo recién les dije, vamos a considerar M sub J esto. No, M sub J va a ser M, esa cota para la sucesión de los términos de esta sucesión numérica, por P a la J, que por supuesto tiene suma convergente. Vamos escribiendo acá, la suma de los M sub J es la suma de los M chiquita por P a la J. Es lo mismo que M por la suma de los P a la J, que es convergente porque esta converge. Así que se cumple el criterio de Weierstrass, ¿de acuerdo? Y la serie funcional infinita que cumple que sus términos, el módulo de su término general está acotado por los términos de alguna sucesión numérica convergente, esa converge absoluta y uniformemente en el conjunto del cual estamos hablando, que es el anillo ese infinito con radio interior R y radio exterior. Y otro lema que en realidad es una especie de conjunción de este lema que acabamos de ver con el equivalente para las series de potencias que hemos visto en el capítulo anterior. Y se los hago acordar. Supongamos que yo tengo una serie funcional, digamos una serie de Laurent directamente, definida en algún anillo de radio interior R1, radio exterior R2 y centro ZC. Esa función a la que converge, o sea, esa convergencia de la serie funcional infinita a esta función es absoluta y uniforme en, fíjense, ya vemos también un dibujo, en un anillo clausurado del mismo centro Z0 y radios ρ1 y ρ2 que respectivamente el radio interior de este anillo clausurado sea estrictamente más grande que el radio interior de D, digamos. Y, por supuesto, ρ2 menor que ρ1, mayor, perdón, que ρ1, y ρ2 menor estricto que R2. Veamos un dibujo de eso. En celeste, y lo celeste incluye lo verde, nada más que después lo verde lo ha tapado, pero hagan de cuenta que lo celeste es la corona de radio interior R1 y radio exterior R2. Ese es el D. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar una subcorona clausurada, es decir, con los bordes, que es la que está delimitada por la verde. Va a tener radio interior ρ1 más grande que R1 para estar adentro. Y radio exterior ρ2 más chico que R2 para estar adentro. O sea, en definitiva, la corona verde, gracias a esta condición, está estrictamente adentro de la región en la cual la serie está de infinita converge. O sea, supongamos que la serie infinita converge en la región azul. Puedo no tener convergencia uniforme, pero si me restrinjo a una subcorona cerrada, interior estrictamente en el interior de lo azul, ahí sí tengo convergencia uniforme a f. Es un poquito lo mismo que pasaba con las series geométricas. Las series geométricas convergían para todo z con módulo de z menor que 1, pero en todo ese conjunto no era
convergente uniformemente. Pero si me restringía a cualquier subentorno clausurado más chico propiamente, de radio menor que 1, ahí sí convergía uniformemente. Bueno, acá pasa algo muy parecido. Vamos a ver la demostración. Si yo tomo cualquier z en D, la parte de los términos no negativos de la serie funcional y la parte de los términos negativos de la serie funcional infinita, ambas convergen. ¿Sí? O sea, acá tenemos convergencia nada más, ¿no? Acá tenemos convergencia, así que para que converjan f de z quiere decir que la parte de los términos no negativos converge a algo que le llamaremos f de z, perdón, f1 de z, y la parte de los términos negativos converge a algo que le llamaremos f2 de z, donde f1 más f2 va a ser justamente f de z. Y esa f de z, que es igual a la serie B infinita se descompone en esas dos, como siempre, series finitas. Ahora, yo voy a elegir ρ1 y ρ2 tal como dice el enunciado. El ρ1 menor que el ρ2 y ambos estrictamente entre R1 y R2. Eso genera, si se acuerdan del dibujito recién, creo que lo podríamos rescatar acá, ahora sería conveniente, o algo parecido. Tengo, fíjense, el radio interior vendría a ser el R1, sería la distancia desde Z0 hasta el borde de lo celeste, el borde interno de lo celeste. Y el ρ1 es desde Z0 hasta el borde interno de lo verde. El ρ2 es del Z0 hasta el borde externo de lo verde y el R2 desde el Z0 hasta el borde externo de lo azul. Como ρ1 es estrictamente mayor que ρ2, seguro que va a aparecer esa franjita azul y por supuesto que eso me va a permitir tomar tengo un montón de alternativas. Cualquier número complejo que viva en esta zona le voy a llamar Z1. Y también voy a elegir algún número complejo cualquiera, Z2 en la otra parte que está entre ρ2 y R2. ¿Sí? Entonces, como decíamos, elijamos un Z1 y un Z2 en D, o sea, en lo celeste, tal que la distancia de Z1 a Z0 esté estrictamente entre R1 y ρ1 y la distancia de Z2 hasta Z0 estrictamente entre ρ2 y R2. La serie infinita, cuando yo reemplazo en la parte de los términos no negativos de la serie funcional infinita, me fijo por un ratito en esa. Yo sé que toda la serie infinita converge, en particular converge en Z2, y eso quiere decir que esta serie individualmente converge cuando reemplazo a Z por Z2. Y por otro lado, la otra serie, si bien converge cuando reemplazo a Z por Z2, también me interesa particularmente que las dos convergen cuando reemplazo a Z por Z1. En particular, esta converge cuando reemplazo a Z por Z1. Y entonces, eso quiere decir, acá voy a aplicar aquel resultado de que si tomaba si una serie de potencias convergía cuando reemplazaba a Z por algún complejo Z2 y tomaba algún número real menor estricto que la distancia entre Z2 y Z, entonces tenía convergencia uniforme en ese entorno clausurado. O sea, converge uniformemente en el conjunto de los Z complejos tales que Z menos Z0 es menor o igual que ρ2. ¿Sí? O sea, esta
serie de potencias converge uniformemente, fíjense, eso sería exactamente en todo lo que sería desde acá para adentro, incluido la parte esa que está de blanco. ¿Sí? Tengo convergencia uniforme por aquel lema que hemos demostrado la clase pasada. Tengo convergencia uniforme de la parte esta de la serie de infinita, la parte de términos negativos converge uniformemente en ese sector que acabo de decir. Y por otro lado, la otra, como tiene esta forma, es de aplicación el lema que acabamos de demostrar recién, así que esa converge uniformemente en el exterior, o sea, en todo lo que está sobre ρ1 y fuera de ρ1, es decir, tendría a ser esta parte, digamos, la que está sobre ρ1 y en el exterior. Es el lema que acabamos de mostrar en la diapositiva anterior a esta. ¿Sí? Entonces, con eso, resulta que la serie funcional biinfinita va a converger en la intersección de esos dos conjuntos, que es justamente el anillo clausurado. Y va a converger a f de c. ¿Sí? Es por aplicación del lema de la diapositiva anterior y del lema similar que hemos demostrado para las series de potencias no negativas en la clase pasada.